Muy buenas noches. Gracias por vernos en Foro Jurídico. El día de hoy vamos a tener el gusto de platicar con Octavio Ávila y con Armando Hernández. Versaremos sobre este nuevo sistema de justicia que se está dando a partir de una serie de reformas que están dando paso, en primer lugar, a esta histórica elección judicial que viene una recomposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ustedes nos irán platicando como expertos, estos cambios que pueden venir en el Consejo de la Judicatura, la creación de nuevos órganos y cómo va a ir funcionando este nuevo Poder Judicial de la Federación con la incorporación de expertos, juristas que pueden llegar desde despachos, desde fiscalías, desde áreas del Ejecutivo, del Legislativo y otros muchísimos profesionales que han estado en el Poder Judicial o en otros órganos judiciales desempeñando funciones. Muy buenas noches, Octavio. Muy buenas noches, Armando. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Armando. Hola, Si me buenas perm- noches, un gusto saludarles. Muchas gracias. Si me permiten, leo su síntesis curricular. Octavio Ávila es candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Nació en la Ciudad de México. Cuenta con una licenciatura en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad judicial en el Instituto de la Judicatura Federal, curso de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, y cursos de preparación para secretario de Juzgado de Distrito, Tribunal de Circuito, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con 30 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación como secretario de Estudio y Cuenta en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario técnico de ponencia de las consejeras y consejeros magistradas Elvia Rosa Díaz de León y magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos, también con el magistrado Juan Carlos Cruz Razo y José Guadalupe Tafoya, apoyando en los asuntos de competencia del Pleno, de las comisiones de disciplina, administración, carrera judicial, vigilancia y creación de nuevos órganos. Es coautor de las obras de las memorias Lex de los Maestros Eméritos de la UNAM, doctor Ignacio Burgoa, temas jurídicos para una nueva forma de gobernar, los retos del Poder Judicial de la Federación frente a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Muy buenas noches, Octavio. Buenas noches, Julio. A tus órdenes y a las órdenes del público. Muchas gracias. Y también nos acompaña Armando. Eh, Les pido una pequeña disculpa porque, eh, perdónenme, una disculpa, Armando. Perdí aquí el documento que tenía. Fue magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México del 2014 al 2018. Tiene más de 15 años de experiencia en materia electoral en instituciones como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del propio Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Fue presidente fundador de la Asociación de Magistrados y Magistradas Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, la AMEL. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con la distinción de investigador nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor de más de 20 libros y diversos artículos científicos en materia de derecho electoral, derecho constitucional y derechos humanos. Cuenta con 6 licenciaturas, 3 especialidades, 2 maestrías y dos doctorados y 4 postdoctorados. Es profesor de la UNAM con 20 años de antigüedad. Ha impartido clases en la especialidad de Procuración y Administración de Justicia y en la maestría en la División de Estudios de Posgrado de la asignatura Teoría de la Justicia y de los Derechos Humanos, así como otras instituciones de la República Mexicana como el INACIP, donde fue profesor en la especialidad de Procuración de Justicia Electoral. Fue profesor investigador, visitante de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y director general titular de la Sexta Visitaduría General en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Muy buenas noches, Armando, y un gusto tenerte el día de hoy. El audio. Perdón, un gusto saludarles. Buenas noches. Pues Armando, me gustaría si pudieras platicarnos al auditorio que nos están siguiendo el día de hoy, desde esta perspectiva que tienes, desde tu experiencia en materia electoral, ¿cómo está impactando esta reforma y la elección de jueces a la integración del Poder Judicial? Esta pregunta me parece muy relevante. Cuando se diseñó la reforma judicial, eh, podríamos haber pensado en un tribunal electoral cuando lo fue en la década de los 90, un tribunal autónomo no perteneciente al Poder Judicial de la Federación y tendríamos un resultado distinto. Pero resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora ya desde el 96 integrado al Poder Judicial, fue parte de esta reforma y ahora se elegirán también una magistrada y un magistrado de la Sala Superior, así como magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto tiene un impacto que puede ser un poco paradójico, es decir, los árbitros electorales sujetos a elección. Es el único caso, digamos, elegir ministros, elegir magistrados de circuito, jueces de distrito, eh, puede ser cuestionado o tiene distintas aristas, pero elegir a los árbitros que emiten sentencias en materia electoral en un proceso de elección, mediante voto popular es un tanto paradójico, es complejo y pone esto en una dinámica que ha sido necesario trabajarla a partir de ensayo y error. Es una elección atípica. Este proceso electoral que ya está en marcha, que está a punto de concluirse el periodo de campañas, ha tenido medios de impugnación presentados por candidatos a órganos electorales y que se tuvieron que resolver en su momento en la Suprema Corte para evitar que el propio tribunal fuera juez y parte en la elección de los candidatos, por ejemplo, en la insaculación o en el proceso de selección de perfiles por los comités de evaluación. eh, Se trató de evitar que el propio Tribunal Electoral se pronunciara por las candidaturas que lo iban a integrar eventualmente en la sala superior como en las salas regionales. El impacto, yo no sé, desconozco si se midió o no se midió la, el impacto que iba a tener esta situación al hacer elegir a los jueces que juzgan los procesos electorales. Creo que este nuevo diseño, puede tener, por supuesto, sus detractores y sus críticos o bien sus seguidores y quienes están con una expectativa de que la reforma judicial tenga un beneficio para la sociedad. En fin, hay muchas voces que han opinado, que han hablado, que hemos escrito incluso artículos de opinión sobre estos asuntos, eh, pero en el caso electoral, particularmente lo que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es por lo menos, diría yo, atípico, un poco extraño que este órgano haya sido también sujeto a un proceso de elección popular. Ya veremos qué sucede. Esta es una primera experiencia, un primer ejercicio inédito en nuestro país y yo no sé si en el mundo exista algún otro órgano jurisdiccional electoral que cuyos integrantes sean sujetos de elección popular. Cuando menos digo, es algo extraño, pero también fascinante y digno de análisis, estudio académico y práctico para saber cuál será el resultado que esto nos llevará. Sin duda, Armando, es un gran reto y sobre todo de análisis el que los propios candidatos y candidatas que están participando para cargos de elección dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también van a estar sometidos a estas mismas reglas porque de alguna manera serán también sus determinaciones, la forma en que llegan a interpretar y emiten sus votos irán formando un precedente para siguientes elecciones judiciales en las que posiblemente hasta ellos vayan a participar quizá en algún momento. Es decir, muy interesante este análisis que se vendrá y que iremos, por supuesto, dándole seguimiento. Octavio, quizá una de las partes que hoy en día vemos como ciudadanos, también como litigantes y personas
que tenemos un acercamiento con los órganos jurisdiccionales tiene que ver con esta capacidad que se tiene de denunciar malas prácticas en algunas ocasiones de algunos juzgadores. El, el propio Consejo de la Judicatura hoy tiene procedimientos y tiene vías para la denuncia y obviamente procesar estas denuncias. Hoy con este nuevo sistema de justicia que también llega a tocar al Consejo de la Judicatura y la creación de este nuevo Tribunal de Disciplina, ¿cómo podemos imaginar esta nueva función de este tribunal más cercano a las necesidades de quienes llegan a los juzgados, mayor derechos para quienes están sujetos a un procedimiento y decisiones de los jueces y de las juezas, y también por parte de los mismos integrantes del Poder Judicial? ¿Qué les espera en este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial? Gracias, Julio. Voy a empezar a comentarte. Siempre todos somos estudiosos del derecho, el derecho es dinámico, tenemos que ir viendo cómo va evolucionando. Desde que México es un país independiente con la Constitución de 1824, siempre los jueces y magistrados, antes se les llamaba a los ministros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han estado sujetos a vigilancia y a procedimientos de responsabilidad. De hecho, entre la transición de la colonia al México independiente, se hablaba del juicio de residencia, que era un juicio en materia de responsabilidad. Después fue evolucionando con la evolución constitucional y hablamos de los delitos y las faltas oficiales. Se modificó con la reforma de 1980, que se llamó de la renovación moral. Se vino a hacer un nuevo replanteamiento de la responsabilidad de los servidores públicos, incluidos jueces y magistrados. La reforma de 1994, que crea el Consejo de la Judicatura, le establece como tal la atribución de llevar la disciplina y vigilancia de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Pero esto significa que no lo hiciéramos antes de la reforma de 94, que no existía el Consejo. ¿Quién lo hacía? Lo hacía la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, hubo un momento en la historia constitucional que la Corte era el tribunal competente para llevar todos los procedimientos de responsabilidad de todos los servidores públicos de la Federación. Entonces, se ha ido acotando con las distintas reformas. ¿Por qué se trajo el Consejo de la Judicatura a México? Una copia que impulsó un gran investigador en derecho, el doctor Fixamudio, que lo impulsó en la reforma del 94, traer esta figura del Consejo a México como el órgano de autogobierno de los poderes judiciales que sucedían en Europa, ¿no? Sin embargo, hay que ver en estos 30 años de historia que ha tenido el Consejo, cuáles fueron sus aciertos y también cuáles fueron sus errores como tal. No podemos decir un órgano perfecto. Trató de hacer algo bueno, no solamente en la materia disciplinaria, en la materia de vigilancia, en la cuestión de la creación de la carrera judicial que no existía, y a lo que Armando trataba de referirse hace un poco en este reto que implica esta reforma, de decir, oye, se acaba la carrera judicial, como muchos opinadores han dicho, ya se acabó la carrera judicial. No es cierto, se limitó. ¿Por qué? Porque se sacan magistrados y jueces de la carrera. Los ministros nunca han sido de carrera judicial, aunque mucho se dice su origen, como han sido designados porque han venido laborando y han pasado por las distintas categorías, se dicen, soy ministro de carrera judicial. No es cierto, la carrera judicial antes del 94 no existía como tal. Entonces pasaron por distintas categorías que ahora están consideradas de carrera judicial y ahora se limitan. Yo que he visto en la parte del ciudadano común y corriente, porque se habla mucho en la crítica al Poder Judicial de que es un poder corrupto. Yo puedo decir que efectivamente hemos tenido actos de corrupción de titulares de órganos jurisdiccionales, pero como sucede en cualquier poder o en cualquier órgano público, como se puede ver en los medios de comunicación actualmente, no estamos exentos, los hemos tenido, debemos de reconocerlo y no podemos decir, no es cierto, esto no pasa, pero debemos de compararlo en números reales. El año pasado, al Poder Judicial de la Federación ingresaron más de 2.500.000
asuntos y año con año, si va viendo uno la estadística, el número de asuntos se va incrementando. Si la ciudadanía no confiara en los órganos del Poder Judicial como tal, ese número no se vería su crecimiento año con año. Somos la última instancia y para eso el mayor número de asuntos son los juicios de amparo, que es una gran institución mexicana que hemos exportado a otros países del mundo, que es el juicio de defensa de derechos humanos y de protección de derechos humanos. Entonces te diría, sí, si hay corrupción, se combate, la seguiremos combatiendo. Yo creo que uno de los grandes errores que hemos tenido en el Poder Judicial de la Federación de manera genérica es que no hemos sido transparentes en estas resoluciones y en los procedimientos que se siguen disciplinarios. Una cosa es que exista publicidad, que demos publicidad, y otra cosa es la transparencia, decir, a ver, si yo estoy iniciando un procedimiento de responsabilidad, ¿bajo qué términos es la acusación? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué pruebas se van desahogando? ¿Cuál es la valoración que se da de esas pruebas? Y finalmente, ¿cuál es la resolución y toda la motivación de la resolución en materia disciplinaria? ¿Se hace para decir no se probó causa de responsabilidad o sí se probó y esa es la sanción que te corresponde? Yo creo que ese es un gran reto que va a tener en materia disciplinaria el Tribunal de Disciplina Judicial en adelante y que yo de llegar impulsaré mucho el tema de la transparencia y la participación de la sociedad en el seguimiento de las actividades del Tribunal de Disciplina. ¿Sí? Creo que esa es una parte fundamental, pero lo que se llama Tribunal de Disciplina no es única competencia, también va a ser la actividad preventiva, que es la vigilancia, a través de qué se va a hacer de la evaluación al desempeño. De hecho, la visitaduría judicial se convierte en el órgano de evaluación al desempeño, donde ahora no solamente vamos a ver la revisión cuantitativa de los órganos jurisdiccionales, vamos a poder entrar a ver la revisión cualitativa de las resoluciones. Muchas gracias, Octavio. Sin duda, esto es uno de los mayores retos para este Tribunal de Disciplina. Como mencionas, el tema de la transparencia tendrá que ser una materia que debemos de ir también como sociedad civil, como partícipes dentro de los procedimientos, viendo cómo vamos materializando esta transparencia. Armando, sobre estos temas de transparencia, me gustaría conocer tu opinión. Hoy en día estamos viendo a los abogados, abogadas, haciendo una campaña para esta elección judicial. Me parece que hay resoluciones por parte de la Suprema Corte, después estas reformas que permitieron que los tribunales también fueran generando jurisprudencia, que vale mucho la pena irlos conociendo. Lo que sucede es que de alguna manera podía ser noticia nacional algún criterio novedoso de la Suprema Corte que fue cambiando hoy en día de algunos tribunales, pero no conocemos a las abogadas y a los abogados que estaban detrás de estas sentencias, a los secretarios proyectistas que estaban detrás de estas investigaciones y cómo fueron dando forma a estos cambios en nuestro sistema jurídico. Me gustaría conocer, desde tu punto de vista, eh, ¿cuál crees que vaya a ser la estrategia del propio Poder Judicial de la Federación para darle esta difusión, transparencia a las sentencias por parte de los juzgadores? ¿Cómo tendremos para saber quiénes son los que hicieron bien o quiénes son los que hicieron mal, no? En la evaluación del desempeño institucional de los órganos jurisdiccionales atiende a criterios eminentemente técnicos. ¿Cómo evaluamos a un legislador? ¿Cómo sabemos? Ya tenemos muchos años, décadas votando por nuestros legisladores y cómo podemos saber, ahora que se implementó en 2014 la reelección legislativa, si el legislador de mi distrito hizo un buen papel, un buen desempeño, se vuelve a postular y cómo saber efectivamente cómo evaluarlo, ¿no? Cómo saber si fue un buen legislador o no, es muy complicado. Ahora, lo que planteas tu pregunta en el ámbito de la cuestión jurisdiccional, ¿cómo podremos saber si el juzgador emitió resoluciones adecuadas, conforme a derecho o no?
es muy complicado. La evaluación técnica del desempeño de un juzgador eh, requiere tener elementos. Quizá el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por abogados, por juristas de prestigio y con una comprensión del fenómeno jurisdiccional, pueda hacer este tipo de evaluaciones, pero la opinión pública podrá, y yo no digo que esté preparada o no preparada, o sea, no me atrevería a decir eso. Digo, ¿podrá la opinión pública evaluar el desempeño de un juzgador, incluso para una posible postulación o un secretario de acuerdos o de que finalmente quieran postularse para un cargo de elección popular jurisdiccional? Yo creo que es muy difícil, creo que no se cuenta con las herramientas y creo que a veces incluso el problema es que la opinión pública puede muy fácilmente condenar a un juzgador, a un operador judicial, diciendo, liberó a un narco, por decir, y entonces ya la carrera política y jurisdiccional de este personaje, aspirante a juzgador puede quedar trunca debido a una calumnia, una mala interpretación, una falacia de medios de comunicación que tienen la opinión pública. Creo que es muy delicado. eh, y por otro lado, hay una reflexión que he escuchado yo frecuentemente en los últimos días sobre si debe o no ser conocido el papel del juzgador. O sea, los jueces, muchos años hemos estado detrás del escritorio emitiendo sentencias. Dicen el juez debe ser conocido por sus sentencias o su voz debe ser escuchada a través de sus sentencias. Y ahora que vemos a jueces haciendo campaña en redes sociales, y haciendo su mejor esfuerzo por decirnos quiénes son y por empatizar y conectar con la gente, es complicado. Yo incluso pues veo a muchos de mis amigos haciendo campaña, este, y hacen lo que pueden, ¿no? No son expertos en política, no son políticos, no conocen el marketing de la política, están haciendo su mejor esfuerzo por conectar, pero me pregunto yo si realmente es deseable que un juez sea conocido en redes sociales o que sea conocido por un distrito electoral donde van a votar por él o por un espacio geográfico en donde se elija por voto popular. A alguien y después, cuando se elige un legislador, se espera como representante popular que regrese a su distrito y rinda cuentas. A los jueces, a algunos amigos que están haciendo campaña, les han dicho eso, ¿no? Bueno, y vas a regresar después. Pues si estás distritado en un distrito que a lo mejor ni viven, porque a algunos compañeros les tocó un distrito para su elección, un distrito judicial electoral en el que no viven, ni siquiera van a poder votar por ellos mismos, y les preguntan, ¿vas a regresar? ¿Tendrá que regresar un juzgador al distrito donde fue votado? Me parece que no, me parece que la geografía electoral no está diseñada, en este caso de esta elección, fines. Entonces, mi opinión, para cerrar la idea, es que si bien es deseable la transparencia judicial y que las resoluciones se emitan con toda claridad y con toda honestidad de frente a la sociedad y de frente a la ciudadanía, también creo que el papel de un juzgador debe ser más modesto y más discreto y menos, pero pues un juzgador podrá estar haciendo campaña desde que es electo, por ejemplo, juez de distrito para ser magistrado posteriormente, y entonces un juez de distrito puede estar saliendo a medios y hablando de sus sentencias y explicando los beneficios y las bondades de sus resoluciones, y esto quizá no sea, desde mi punto de vista, lo más deseable para el perfil de un juzgador. Sin duda, Armando, como bien comentas, estas nuevas reglas sobre la difusión de las sentencias, eh, uno no podría imaginarse, ¿verdad? Espectaculares o barras pintadas y decir el tercer tribunal dio tal resolución a favor de alguien o mensajes políticos. Es decir, ver esta nueva difusión de las sentencias sin duda va a ser algo novedoso y vamos a ir viendo cómo los propios funcionarios y funcionarias públicas van a ir dando a conocer sus sentencias, que también, como mencionabas, en la parte de redes sociales, pues puede haber un linchamiento social a favor o en contra, dependiendo, ¿verdad?, la óptica que tiene en ese momento las redes sociales o la sociedad. Y Octavio, en esto mismo que hablamos de la difusión de las sentencias, de la evaluación que tú decías de llegar al Tribunal de Disciplina Judicial y emprender procesos de evaluación. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista.
Tenemos una serie de sentencias de primera instancia que llegan a un tribunal de alzada, posteriormente llegan al amparo, y es decir, vemos al Poder Judicial de la Federación como una figura que finalmente resuelve en última instancia deficiencias e interpretaciones de los poderes judiciales locales. Y a veces uno diría, bueno, a este juez, ¿cuántas veces le han enderezado la plana por superior, no? Porque vino un amparo y cambió el sentido. Y esta pareciera un tema muy, muy complejo, porque si bien hay una independencia judicial, también tenemos reglas dentro del sistema de justicia un tanto claras, que aún siguen teniendo distintas, perdón, interpretaciones. ¿Cómo poder evaluar estos, a estos juzgadores o a estos órganos judiciales en los cuales de manera recurrente están siendo corregidas sus sentencias o sus interpretaciones por tribunales de alzada y principalmente de tribunales federales? Gracias, Julio. Mira, me gustaría referirme a algo que hizo mención Armando como un principio fundamental en la administración de justicia. Este principio que se tenía y que se ha tenido que ir dinamizando, adaptando a los nuevos momentos que vivimos de la participación de las sociedades. Es cierto, se decía, los jueces por sus sentencias hablan. Creo que eso ya se quedó muy corto, como tú bien lo referías. Ahora se ventilan muchos de los asuntos en los medios públicos o en las redes sociales o en donde se lincha a un juez o un magistrado por su resolución. El problema, como yo te lo decía, que debemos de analizar en el presente y hacia adelante como un gran reto es, oye, se le lincha por el hecho de decir, se otorgó un amparo y se le liberaron las cuentas a ciertos personajes de dudosa calidad moral, ¿no? Y se quejan muchísimo, ya quieren crucificar a los jueces. Pero realmente vimos la resolución por la que se otorgó el amparo y cuál fueron la motivación y la fundamentación para el otorgamiento de ese amparo. Eso nunca se ve en los medios. Ese es un grave error que ha tenido el Poder Judicial y en este caso el Consejo de la Judicatura. Por eso te decía, creo que hemos fallado en la cuestión de la transparencia, de esa comunicación con la sociedad. Y otra de las cosas que voy a referirme a lo que decía Armando, las resoluciones se han tecnificado mucho y sobre todo en el juicio de amparo. Por eso hemos visto que también no cualquier abogado puede formular una demanda de amparo y presentarlo. Necesitas abogados demasiado técnicos que para la sociedad les implican un alto costo para que los puedan defender. Y te voy a poner un ejemplo muy justo que tengo aquí a la mano. Esta es la primera sentencia de amparo como tal, que data del 13 de agosto de 1848. Y si tú la lees, voy a tratar de enviártela por algún medio, Julio. Es una hoja y aquí está resumido qué fue lo que pidió el quejoso, cómo lo analizó el juez de distrito, que ni siquiera era un juez titular, era un juez suplente, y cómo lo resuelve. Entonces, si vemos actualmente las resoluciones de los juicios de amparo, no vas a encontrar algo parecido a esto. ¿Por qué? Porque se ha tecnificado tanto el juicio de amparo que no cualquier persona puede acceder a él y los propios abogados como tal, como lo muy bien decía Armando, necesitan tener una alta capacitación técnica y no se digan los juzgadores para emitir sus resoluciones. Y si vemos las resoluciones de un juicio de amparo, es muy raro que veas una sentencia de amparo de poquitas hojas. Generalmente es una sentencia de amparo de muchísimas hojas, y así como la va a poder entender el propio quejoso, el propio ciudadano que está accediendo a la justicia. Creo que a lo único que se van son a los resolutivos donde dice ampara y protege, se sobresee, o la justicia de la Unión no te ampara ni protege, y dices, ahí es donde le puedo empezar a echar pleito al juez porque no me favoreció, o las propias autoridades responsables en el juicio de amparo.
es que el juzgador actuó contra constancia, sí, pero ¿cuáles fueron las constancias? Eso es a lo que me refiero en la parte de la transparencia. Si no decimos la motivación y la fundamentación que sustenten esas resoluciones, vamos a quedar sujetos a esta cuestión del juicio en los medios, de decir, oye, porque el Ministerio Público dice, soltaste a tal criminal, y digo, lo estamos viendo actualmente en el propio Senado de la República, en estos momentos algunos candidatos que ejercen la función judicial dicen, oye, lo veía a jueces del distrito en el estado de Tamaulipas que han dictado resoluciones a favor de tal persona. Por el hecho de que la dictaste, ya te estoy prejuzgando sobre tu actuación. Y realmente cuando nos han explicado, a ver, el juez de distrito creo que no tomó en cuenta tal fundamento, tal argumentación, tales pruebas o falló contra constancia, que esa es una causal de responsabilidad que le llamamos notoria ineptitud y que puede dar lugar a la destitución e inhabilitación de un juzgador. Pero eso nunca lo vemos. Es a lo que me refiero de la falta de transparencia o de qué me vale la pena sacar un boletín donde diga tal tribunal otorgó el juicio de amparo para tal situación, si realmente se puede cuestionar, o por ejemplo, las resoluciones que detuvieron en su momento la construcción del Tren Maya, ¿no? Oye, ¿cómo pudimos evaluar dónde estuvo la ponderación de derechos humanos? ¿Sí? Porque estamos hablando de la protección de derechos al medio ambiente, ¿sí? Y eso es un derecho humano de manera colectiva. ¿Dónde hicimos la ponderación entre decir, oye, es una obra de infraestructura pública que va a beneficiar de manera económica y social a un grupo contra la ponderación del derecho humano a un medio ambiente sano? Es ahí donde te digo, creo que hemos fallado, creo que es un gran reto para el Poder Judicial hacia adelante, es parte que va a tener que cuidar mucho el Tribunal de Disciplina Judicial en la cuestión de la evaluación al desempeño, que como decía Armando, oye, no se nota tan sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener que construir indicadores para realizar esas evaluaciones. Es decir, ¿cómo analizo una resolución de un juez en cuanto a la calidad de la resolución? Sí tienes que tener conocimiento y conocimiento técnico, porque nos hemos tecnificado mucho en el juicio de amparo. Y regresa a lo que tú decías, oye, resulta que a tal juez le han revocado el 70%, que por ejemplo en las visitas ordinarias de inspección tenemos un parámetro para medir el porcentaje de revocación de resoluciones de determinados jueces y decir, oye, pues algo está pasando con este juez porque le revocan el 70-80% de sus resoluciones. Entonces hay que ver con cuidado qué es lo que sucede ahí, ¿no? Pero si dices también, ¿qué órgano es el que le está revocando las resoluciones? ¿No? Y examinar también el Tribunal de Alzada, cómo está haciendo la evaluación probatoria para revocar esas resoluciones. Y viene la parte del límite, de la línea muy delgada, lo que es la cuestión de criterio para emitir las resoluciones, que puede vulnerar o no el principio de independencia judicial. ¿Por qué? Porque se dice el principio de independencia judicial es una actitud que debe de tener el juez por una parte, pero también es un beneficio para el ciudadano de gozar con un tribunal independiente, es decir, el juez para resolver no debe de estar sujeto a ninguna presión, sino en base a su criterio y a su conocimiento técnico y resolver conforme a las constancias, las pruebas que le fueron presentadas para emitir su resolución. Quedo a tus órdenes, amigo. Y a ti. Gracias, gracias, Octavio. Como bien nos has referido, esta evaluación va a ser compleja para ir viendo cómo las y los funcionarios públicos en los tribunales y en los tribunales, en los órganos jurisdiccionales, van desempeñando sus funciones, tomando en consideración que hoy uno de los puntos es exigencia de justicia y segundo, que la ciudadanía en general tenga acceso a esta justicia de manera entendible. Bien señalas, hay resoluciones muy extensas que muchas veces la persona que recurrió a ese medio nada más se va a la última hoja, que es lo que dice sí o no tengo la razón.
con toda esta justificación, pero sí es ir viendo de qué manera este nuevo sistema de justicia va a ir dando paso a una justicia más ciudadana y mucho más cercana a las personas. Armando, con esta visión de que la mayoría de las personas, y lo digo de esta manera, eh, por referencia a algunos y algunas candidatas que nos han ido señalando, que la mayoría de las personas dicen, bueno, no conocía al Poder Judicial, pensé que era la Policía Judicial, no sabía qué funciones realizaba el juez, el magistrado, el poder local, el federal, y que han ido informando a las y los ciudadanos para emitir su voto el próximo 1 de junio. Me gustaría preguntarte, esta nueva integración de la Suprema Corte, que también está sometida a elección este próximo 1 de junio, sin duda está llevando a personas que forman parte del Poder Judicial, que han estado en el ámbito político, que vienen en algunos casos de sociedad civil, vienen personas que están postulando y han ejercido eh, la abogacía como una profesión. ¿Cómo crees tú que vaya a cambiar esta forma de operar de la Suprema Corte con esta nueva integración a través de ministros que salieron a las calles prácticamente a buscar el voto y como se dice, ¿no? A darse esos baños de pueblo en todos lados buscando el voto? Sí, bueno, me parece muy relevante este tema. Es inédito, nunca lo habíamos visto. No podemos saber qué va a pasar con esta nueva modalidad. Yo creo lo siguiente. Primero, lo que cambió, digamos, es el origen del poder público, es decir, la manera en que se accede al cargo, este, para la manera en que se accede al cargo para ejercer la función en la Suprema Corte de Justicia. Antes era designación, hoy es elección popular. Esto no cambió las reglas ni el diseño institucional, ni la función, ni las atribuciones que tienen las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sí es esperable, es posible esperar, tener la expectativa de que una distinta, una fuente, digamos, de origen, de acceso al cargo público, pueda cambiar también el desempeño institucional. Ah, Incluso hay una serie de elementos de estudio de lo que se conoce como comportamiento judicial. Las teorías del comportamiento judicial, a partir sobre todo de una obra de un autor académico y juez norteamericano, Richard Posner, que nos habla de distintos factores que influyen en la toma de decisiones judiciales. Y la manera en que llegan los jueces al ejercicio de su cargo influye en la toma de decisiones, la manera en que toman decisiones, la manera en que, digamos, se conducen, el comportamiento judicial individual y del órgano colegiado. Este, sí es esperable desde mi punto de vista que haya un cambio en el modelo de toma de decisiones. Entre otras cosas, Posner habla de una aversión al disenso. A ningún juez le gusta que su criterio sea contramayoritario y que tenga detractores. Y ahora, en el Supremo Corte, un órgano colegiado, el primer disenso pues, o posible disenso es el de los miembros del grupo, ¿no? Un ministro que se la pasa emitiendo votos particulares porque vota siempre en contra, o sea, digamos, el ser contramayoritario no, no es popular, no es bueno. Lo juzgarían o lo valorarían en ese sentido, porque decir, pues siempre está en contra de todo, ¿no? Entonces, ahora el disenso de la opinión pública ahora va a ser más grave. Antes podría un ministro designado por el Senado, propuesto por el Ejecutivo y designado por el Senado, tener un margen de disenso más amplio. Ahora tendrá que ser muy cuidadoso un ministro o ministra de la Corte en el disenso de la opinión pública, en no quedar mal con la opinión pública, en no tomar decisiones impopulares. Pero si la popularidad es un criterio para la toma de decisiones, entonces puede de alguna manera afectar o vulnerar su desempeño. Y otra cuestión también es la legitimidad democrática. En lo personal, yo siempre he sido contrario al activismo judicial. Me parece que a veces los jueces se convierten en policy makers, en hacedores de política pública, sobre todo los ministros de la Corte, ministras, y toman decisiones que sustituyen decisiones que debe tomar el Ejecutivo, el Legislativo en materia de política pública institucional
válida en el país. Yo no creo que esa deba ser la función de un juez, pero ahora un juez con legitimidad democrática, un juez popularmente que se sienta respaldado por el voto popular, tendrá mayores incentivos el activismo judicial y para tomar decisiones de manera más amplia y más que se introduzcan en decisiones de política pública, y esto puede ser un riesgo. Precisamente sobre eso escribí yo mi tesis de doctorado en ciencias políticas y sociales, ya concluí hace un par de años, y este riesgo de convertir a los juzgadores en elección popular, porque en ese momento ni se vislumbraba, sino la manera en que toman decisiones los jueces y regularmente los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, a veces, digamos, este activismo judicial pues, puede ser riesgoso y puede permitirles ir más allá, pero ahora con mayor justificación, a través del voto, de la legitimidad democrática que les otorga el voto popular, que puedan ir más allá de los criterios de simple solución de un asunto y tomar decisiones de política institucional que sustituyan las facultades del Ejecutivo y del Legislativo, pero además porque no hay sobre la Corte un órgano que revise sus determinaciones, es última instancia. Y los órganos de última instancia pues siempre tienen un margen mucho más amplio de maniobra, ya sea la Sala Superior del Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Independientemente de las cuestiones de disciplina judicial, los criterios de toma de decisión pueden llegar a ser más arbitrarios en una instancia inferior que sabe que va a ser revisada por un órgano superior, una segunda instancia. Gracias, Armando. Sin duda, el tema de que la decisión sea tomada eh, por un tema de elección o de popularidad, sí nos deja ver estos desafíos que tiene este nuevo proceso de elección. Sin duda, esperamos, ¿verdad? Y deseamos que las decisiones que tome esta nueva integración de la sala de la Suprema Corte y de las magistraturas y juzgados estén siempre, por supuesto, apegados eh, al derecho. Pero sin duda es un componente nuevo en el cual vamos a tener que aprender a vivir en esta nueva realidad del sistema jurídico. Octavio, teniendo en consideración estas aportaciones y análisis que nos da Armando sobre este tema de la decisión, la popularidad, lo impopular que puede ser un juez, hoy en día tú has estado en campaña, has estado recorriendo, como se dice vulgarmente, en tierra, las ciudades, los lugares, solicitando el voto. ¿Tú consideras que habrán cambios de las y los funcionarios públicos electos en relación con una justicia pronta y expedita que quizá es una de las demandas que más podría tener la ciudadanía? Gracias, Julio. Mira, me gustaría referirme en esta parte que este proceso de elección va a hacer que probablemente muchos de los actuales titulares repitan en sus cargos siendo ganadores de la elección. Pero tendremos nuevos integrantes que puedan venir de la sociedad civil, de la cuestión del litigio, de la cuestión de fiscalías o de alguna otra entidad pública, ya sea federal, estatal o inclusive municipal, ¿no? Entonces, llegar al Poder Judicial de la Federación, hace 30 años que yo llegué, me tocó ingresar a una Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenía 26 ministros, 21 numerarios y 5 supernumerarios que integraban la sala auxiliar, ¿no? Y siempre en las integraciones de todo órgano colegiado, y esto no solamente es en México, sucede en Estados Unidos, y lo vemos con las críticas que ha tenido el propio presidente Trump a integrantes de la Corte Suprema de acuerdo a resoluciones, o a propios juzgadores que han detenido órdenes ejecutivas de él. Depende mucho de su preparación y su cuestión ideológica. No olvidemos que todos cuando protestamos un cargo como servidor público, protestamos hacer guardar la Constitución, pero la Constitución no es solamente un cuerpo normativo jurídico, también tiene componentes de orden ideológico político, de tal manera que por eso la Constitución, la denominación correcta es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no?
Entonces ya ahí nos da un componente difícil a lo que decía Armando. Oye, ¿cómo se cuidará el juzgador para emitir una resolución? Tenemos ejemplos ya de Bolivia, que es donde se ha elegido con voto directo a juzgadores de alto nivel, y tenemos también el caso de los Estados Unidos, que desde muchos años se han elegido a jueces y magistrados, y dependiendo de los periodos de las elecciones, es como van resolviendo los jueces y magistrados, tratando de ser populares, como decía Armando, para que tengan oportunidad de reelegirse. Pero lo que nunca hemos hecho como un marco comparativo es decir, bueno, a ver, las elecciones en Estados Unidos para los jueces solamente son a nivel local. Los juzgadores federales no se eligen por el voto. Cuando copiamos en la Constitución de 17, copiamos el modelo de Estados Unidos para la elección de los ministros de la Corte, que en 94 se vino a modificar un poco, pero antes el presidente de la República, igual que el presidente de Estados Unidos, proponía a quién debía de ser ministro de la Corte y era ratificado por el Senado de la República. Entonces, ¿qué sucedía? De acuerdo a su formación ideológica, podíamos hablar de jueces conservadores o jueces liberales. Y con base en eso es lo que podemos esperar en una conformación de una Corte Suprema hacia dónde pueda ir, si hay una mayoría de ministros de ideología conservadora, pues diremos, el avance, sobre todo en materia de derechos humanos, puede ser limitado. Si hablamos que es una mayoría de liberales, pensaremos que abundaremos más en la protección y los alcances de los derechos humanos, ¿no? Y voy a referirme a un ejemplo de 1997 que tuvo que ver con un proceso electoral cuando desaparece el Departamento del Distrito Federal en Ciudad de México. Hubo alguien que se quiso registrar como candidato, no se lo permitieron diciendo como antecedente, hay un requisito que no cumple, que él se dijo vulnerado en sus derechos políticos, acudió al juicio de amparo, demandando como acto de autoridad el procedimiento de reformas a la Constitución, no la reforma por sí misma. ¿Y qué fue lo que sucedió? Finalmente, la Corte lo que resolvió en una primera instancia era que sí existía la procedencia del juicio de amparo contra el procedimiento de reforma. Lo que fue muy discutido en meses recientes y pasados, y finalmente por un voto que desestimó una acción de inconstitucionalidad, que aquí es muy importante, y a lo mejor me voy a ver muy técnico y Armando podrá opinar de eso, en decir, oye, cuando se desestima una acción de inconstitucionalidad porque no alcanzas la votación, no tiene efecto jurídico más que el ordenamiento jurídico que estás impugnando queda válido, pero no hay un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no del ordenamiento. Adelante, Julio. Gracias, Octavio. Armando, me gustaría, ya para ir cerrando y despidiéndonos, me gustaría saber tu opinión. Este nuevo sistema de justicia está iniciando por los juzgadores. ¿Podríamos imaginar que este sistema de justicia vaya caminando también hacia las fiscalías en el país y hacia áreas en algún momento que tuvieran que ver con la seguridad pública, como secretarías de seguridad pública también? Si por nuevo sistema de justicia nos referimos a la elección popular, este, creo que, o sea, creo que se queda corto el tema, ¿no? O sea, nuevo sistema de justicia sería cambiar del diseño institucional, cambiar las funciones, facultades, atribuciones, la manera en que operan los órganos del sistema de procuración de justicia, no solo de administración, en este caso del Poder Judicial, sino también procuración de justicia a cargo de las policías, seguridad pública, o la fiscalía, la persecución de los delitos. Creo que en Estados Unidos, por ejemplo, hay casos de fiscales en algunas entidades de la Unión Americana que son electos popularmente y se ven en programas de televisión y películas norteamericanas como la influencia de la opinión pública pesa en sus decisiones, ¿no? Recuerdo de estos programas de La Ley y el Orden, en donde un fiscal dice, tenemos que
agarrar estos casos paradigmáticos ahorita que estamos en elecciones para que la popularidad suba y podamos obtener el triunfo, en fin, o sea, ya me imagino esto eh, en un modelo mexicano, si las fiscalías fueran de elección popular también, este hecho, este fenómeno influiría en la toma de decisiones, sin duda, no tengo yo ninguna duda de eso, y eso no sé si sea positivo o negativo, no sé si sea el resultado que deseamos. Siempre que sea el resultado deseado, creo que las reformas pueden llegar a nuestros objetivos. Siempre es saludable intentar un rediseño, intentar nuevas cosas para tratar de mejorar el desempeño de las instituciones, eh, pero no se ha puesto sobre la mesa, no se ha discutido. Fiscalías de Elección Popular hasta el momento. Lo que sí se ha dicho es que la reforma judicial está incompleta si no se atiende también el problema de las fiscalías, porque se habla de que el desempeño de los jueces es deficiente, que la puerta giratoria, que entran y salen zonas del sistema de justicia, pero esto se ha dicho, los especialistas, los penalistas lo han dicho mucho, no basta con tocar el Poder Judicial, sino un mejor desempeño para mejores resultados del sistema de justicia penal particularmente. Hay que tocar también el trabajo de las fiscalías, revisarlo, analizarlo, tratar de mejorar su desempeño, porque pues los dos son complementos para el ejercicio de esta función de justicia en el ámbito penal. Gracias, Armando. Y junto con este tema, señalaría también si la ciudadanía tendría este interés, porque también se le exige a esta ciudadanía el salir a votar por todos estos cargos que se van sumando desde lo municipal hasta lo federal, en ejecutivo, en legislativo y en judicial, que sería también interesante conocer el tema de la participación ciudadana en estas elecciones. Octavio, ¿nos podrías platicar cuál ha sido tu experiencia ahora en campaña? Brevemente, ¿cuál ha sido tu experiencia en campaña? ¿Qué ha sido novedoso para ti recorriendo las calles? Y la gente que nos escucha, saber en qué boleta estás y en dónde tendrían que encontrarte, ¿no? Gracias, Julio. Ya para cerrar esta parte, te debo decir que la experiencia que yo he tenido en estos momentos de campaña, el acercamiento a la gente de manera directa, los jóvenes no están interesados en este procedimiento. Me ha pasado que cuando le he querido entregar un volante a un joven, muy cortésmente me dice, no, gracias, no me interesa. Y te estoy diciendo de jóvenes que pueden votar de entre 18 a 30 años. Entonces, que es un sector muy importante de la población que no quiere participar. De hecho, se han visto encuestas. Hace unos días publicó un periódico el porcentaje de gente que ha consultado el sistema Conóceles para hacer alguna consulta de los candidatos, y es de un 4% del padrón electoral. Entonces, la gente no está interesada. Por más campañas, por más llamativos que se han tratado, que para mí en algunos casos se denigra la propia imagen del juzgador, de algunos compañeros que lo hacen muy respetable. ¿Por qué? Porque tratan de vender una imagen, pero se está lastimando la imagen del juzgador como tal, ¿no? ¿Dónde es donde veo interés? En la gente mayor a 45 años. Es donde hay interés. Y la gente todavía un poco mayor, si después de que le entrego el volante, me preguntan, pero me hacen preguntas porque no tienen acceso a las redes sociales, a todo este boom de medios de comunicación, y necesitan tener más información que no la tienen. Me han hecho consultas todas las noches que llego a tu casa, reviso mi correo electrónico para contestar preguntas de los ciudadanos en relación a esto. Pero también si voy midiendo el tipo de ciudadano que me está preguntando, no es gente joven. Entonces creo que ese es un gran reto, no solamente para esta elección, para 2027, ¿qué es lo que tenemos que hacer en caso de que se continúe con este modelo de elección? Yo estoy participando porque tengo la convicción que esta reforma es un reto, como bien decía Armando, creo que es una reforma
para el sistema de justicia inacabada. Hacen falta muchos elementos y para cerrar quisiera comentarte, como lo hacía Armando, los modelos de elección en Estados Unidos. Tenemos dos sistemas de justicia completamente distintas en Estados Unidos y nosotros. Nosotros tenemos que guiarnos bajo el principio de estricto derecho. Ellos juzgan a buena fe fundada, por eso se habla de un sistema consuetudinario, allá con base en precedentes. Si aquí el juez se aparta de las valoraciones de prueba, como señala la ley, eso es materia de responsabilidad. Es una gran diferencia que por muy popular que se quiera hacer ahora al tratar de emitir las resoluciones, es lo que nos va a tocar calificar en el Tribunal de Disciplina. Oye, pues por mucho que quisieras quedar bien, el Código Penal, la Constitución establecían este lineamiento para que debieras resolver. No te apegaste a él, eres sujeto de responsabilidad. Sobre todo en los procedimientos de responsabilidad de este nuevo tribunal, hay dos procedimientos que van a hacer. Uno por faltas en contra de la administración de justicia. Ahí es donde vamos a poder entrar a ver las cuestiones del criterio del juzgador. Y el otro procedimiento es por faltas, por violaciones a disposiciones de otras leyes. Entonces, ahí hay una diferencia entre uno y otro procedimiento que a quienes integremos el Tribunal de Disciplina nos va a llevar un gran reto de cómo vamos a hacer las valoraciones, porque también, con todo seamos la última instancia, que también vamos a poder investigar a ministros de la Suprema Corte, a los magistrados de la Sala Superior, pero sobre ellos no vamos a poder resolver si son sujetos de responsabilidad o no. Si hay elementos, lo llevaremos al Congreso de la Unión para el juicio político. Muchas gracias, Octavio. No sé si quieres referirnos, en qué boleta estás para encontrarte. Claro que sí, para cerrar, soy candidato en la boleta turquesa, la magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, y mi número es el 22. Muchas gracias. Pues antes, mandarles un afectuoso saludo de parte de el doctor Elías Huerta, que no pudo estar el día de hoy con ustedes, y agradeciéndoles mucho a Octavio, Armando, el que nos hayan acompañado el día de hoy con este tema sobre el nuevo sistema de justicia, y a todas las personas que amablemente nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un gusto Armando, un gusto Julio, y quedo a tus Un órdenes. gusto. Igualmente, muy buenas noches.